Las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas son un grupo de entidades que son características de los pacientes jóvenes y se caracterizan por una expresión mantenida y autoperpetuada de una síntesis normal de mediadores de la inflamación. Suele afectar a individuos genéticamente predispuestos, pero también influyen en ellas algunos factores ambientales, como puede ser el tabaco en los pacientes con enfermedad de Crohn. En estas entidades se producen ulceraciones e inflamaciones de la mucosa del intestino y a veces también se pueden presentar como manifestaciones extraintestinales que se caracterizan por fenómenos sistémicos. Existen dos entidades dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales. Una de ellas es la enfermedad de Crohn. En estos casos está afectado el intestino delgado y el intestino grueso, aunque también pueden afectarse otras áreas del tracto digestivo. En la colitis ulcerosa, sin embargo, la afectación se encuentra limitada al colon o intestino grueso. Estas entidades son enfermedades crónicas que cursan con periodos de brotes o actividad de la enfermedad y con periodos de remisión o inactividad. Pero la gran mayoría de los pacientes van a necesitar tratamiento incluso en los periodos de inactividad. Durante los periodos de brote o actividad, la mayoría de los pacientes necesitarán o bien un aumento en las dosis con su tratamiento o cambiar de tratamiento. En la enfermedad de Crohn, muchos de sus pacientes deberán ser operados, pero la cirugía no es curativa, porque después de ser operados puede reaparecer la enfermedad, lo que se llama recurrencia posquirúrgica. En cuanto al diagnóstico de estas enfermedades, no existe ninguna prueba analítica específica. Los síntomas clínicos serán los que nos pondrán en alerta a la hora de sospechar estas entidades. Y también será fundamental la exploración física, porque deberemos descartar fístulas perianales y masas abdominales. La colonoscopia con toma de biopsias será una prueba obligatoria en el diagnóstico tanto de la enfermedad de Crohn como de la colitis ulcerosa. Como en la enfermedad de Crohn también existe afectación de intestino delgado, será necesario completar bien con una enteroresonancia o bien con un estudio varitado. La colonoscopia será la prueba fundamental para diagnosticar estos pacientes, pero los hallazgos en la colonoscopia van a ser distintos en los pacientes con enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa. En la enfermedad de Crohn se van a observar áreas con afectación y áreas sin afectación, y en las áreas afectadas se observarán unas úlceras más profundas, mientras que en la colitis ulcerosa se van a caracterizar por una extensión continua y por áreas con friabilidad, eritema y sangrado. Lo primero que debe alertarnos ante que un paciente tenga un brote es la exacerbación de los síntomas. En la enfermedad de Crohn, esto será presencia de dolor abdominal o diarrea fundamentalmente, aunque a veces también pueden aparecer síntomas sistémicos, como pérdida de peso, anemia o en niños retraso en el crecimiento. El brote en un paciente con colitis ulcerosa se va a caracterizar siempre por diarrea con moco y sangre, también llamado rectorragias. En ocasiones también se puede acompañar de dolor abdominal, de tenesmo, de aumento de las deposiciones y en algunos casos, cuando la colitis es más extensa, se pueden asociar fenómenos también sistémicos como pérdida de peso. Ante la sospecha de un brote de enfermedad inflamatoria, será fundamental la realización de una analítica de sangre y de una analítica de heces. En la analítica de sangre será fundamental realizar un hemograma, pues datos como anemia, trombocitosis o leucocitosis nos van a orientar a que existe actividad aguda y por lo tanto presencia de brote. También es importante realizar una bioquímica con reactantes de fase aguda. La proteína C reactiva es el reactante más específico de la enfermedad inflamatoria intestinal. También en ocasiones se puede estar elevada la velocidad de sedimentación glomerular. En cuanto a la analítica de heces, por un lado es muy importante descartar una sobreinfección, como puede ser Proclostridium difficile o Salmonella, pero también existen reactantes en fase aguda en las heces, como puede ser la calprotectina fecal, que en caso de estar elevada nos puede hacer sospechar un brote de enfermedad inflamatoria intestinal. Ante un brote de enfermedad inflamatoria intestinal no va a ser necesario realizar una colonoscopia urgente, porque no nos va a aportar más datos que la sintomatología y la exploración física. Solamente será necesario la realización de otra prueba, como puede ser una resonancia magnética, una ecografía o un TAC abdominal, en los pacientes con Crohn que tengan una fiebre sin foco, sospecha de un absceso abdominal o una complicación intraabdominal. En el tratamiento de la colitis ulcerosa
dependerá de si el brote es leve, moderado o grave. Será fundamental la combinación de la medicación oral con la medicación rectal o tópica, que dependiendo de la extensión de la colitis podrá ser supositorios, espuma o enemas. Es muy importante concienciar a los pacientes para que también usen las formas tópicas de medicación. En cuanto al tratamiento de la colitis ulcerosa leve, va a depender si es una proctitis limitada al recto o es una forma más extensa. Las proctitis se van a tratar fundamentalmente con medicación rectal o tópica, que en principio la primera será con aminosalicilatos. En caso de no respuesta habrá que combinar con otras formas corticoideas como pueden ser los corticoides de acción tópica. No siempre estas formas van a requerir tratamiento de mantenimiento. Un brote leve de una colitis izquierda o extensa se tratará con una combinación de aminosalicilatos orales y aminosalicilatos tópicos. En caso de no respuesta podremos utilizar corticoides de acción tópica. En estas formas sí que va a ser necesario después continuar con el tratamiento de mantenimiento, fundamentalmente con aminosalicilatos. El tratamiento de elección en un brote de colitis moderada, independientemente de su extensión, va a ser mediante corticoides orales. No debemos en estos brotes olvidarnos que también podemos asociar medicación tópica. Posteriormente estas formas sí que van a necesitar tratamiento de mantenimiento, en principio con aminosalicilatos. El brote grave de colitis ulcerosa, independientemente de su extensión, va a requerir ingreso hospitalario. El tratamiento de elección van a ser los corticoides vía intravenosa. En caso de no respuesta tendremos que pensar en otras formas como fármacos anti-TNF o ciclosporina. Estos pacientes, si han respondido después, necesitarán tratamiento de mantenimiento, que normalmente va a ser con inmunosupresores. En un brote de colitis ulcerosa, nunca debemos olvidarnos del tratamiento tópico o rectal. Por otro lado, en estos pacientes no es necesario mantenerlos en dieta absoluta, porque es muy importante la nutrición. En cuanto al uso de antibióticos, no siempre van a ser necesarios, solamente deben usarse cuando hay fiebre. Muchos brotes son consecuencia a la falta de adhesión o adherencia del paciente al tratamiento. Nuestra misión es intentar explicar a los pacientes la importancia de tomar la medicación y debemos facilitar sus tomas, pues haciéndoselo más fácil, explicándole los posibles efectos adversos y que conozcan los beneficios de la toma del mismo. El tratamiento del brote de la enfermedad de Crohn va a depender de tres factores. Por un lado, de si va a ser un brote leve, moderado o grave. Por otro lado, también va a importar mucho la extensión de la enfermedad. Pero sin duda, el factor fundamental va a ser el patrón de la enfermedad. No va a ser lo mismo tratar un brote de enfermedad inflamatoria, un brote de enfermedad fistulizante y un brote de enfermedad estenosante. En un brote de enfermedad de Crohn inflamatoria leve, el tratamiento puede ser, en algunos casos, cuando afecta al colon, aminosalicilatos, pero fundamentalmente va a ser budesonida. Cuando el brote es moderado, el tratamiento de elección son los corticoides orales o en ocasiones en las formas ileales la budesonida. Estos fármacos no deben mantenerse durante mucho tiempo y el tratamiento posterior serán inmunosupresores. En los brotes graves de enfermedad de Crohn, el tratamiento de elección serán los corticoides intravenosos. En caso de no respuesta a los mismos, se utilizarán fármacos biológicos o terapias anti-TNF. En caso de fracaso de estos es cuando está siempre la opción quirúrgica. El brote estenosante debe ingresar. Es la única indicación de dieta absoluta. Será necesario sueroterapia y corticoides intravenosos a dosis elevadas. Deben administrarse suplementos de calcio y vitamina D y terapia antitrombótica. En estos pacientes va a ser muy importante contactar con el cirujano. En caso de no respuesta de los pacientes a la terapia médica, muchos de ellos tendrán que operarse. En cuanto al seguimiento, será fundamental la realización de radiografías de abdomen seriadas. El brote de enfermedad de Crohn fistulizante va a requerir una combinación en el manejo médico-quirúrgico, porque va a ser necesario la realización de drenajes de las fístulas y en ocasiones la colocación de setones. Además de la antibioterapia y mantener la terapia de base, en muchas ocasiones va a ser necesario el empleo de fármacos inmunosupresores y de terapias biológicas. En un brote de enfermedad de Crohn el paciente debe nutrirse. Solamente es necesaria la dieta absoluta en los brotes estenosantes. Los antibióticos no son siempre necesarios, solo en caso de fiebre y en los brotes de enfermedad fistulizante.
Muchos brotes van a ser como consecuencia de que el paciente no haya tomado la medicación. Nuestra misión va a ser explicársela y facilitar la toma de la misma.